y hablamos mucho más genéricamente todavía el monte. Porque el bosque normalmente se suele entender como el aspecto arbolado, y el monte tiene un sentido más amplio, que es la parte arbolada, más la parte de pastos, más la parte de esos espacios que pueden dar lugar al ocio y sobre todo pues pueden ser los asentamientos de tipo arqueológico, etcétera. Pues eso nosotros lo tenemos mucho al monte. Por lo tanto, hablamos de monte, básicamente, pero ya que el tema es ese, es en definitiva la masa forestal, es el bosque, es el monte, sea como se le quiera llamar, ¿qué es lo que un director técnico de propietarios forestales realiza en ese monte o en ese bosque, Fernando? Bueno, en principio habría que decir que el monte, como lo ha definido Jorge, y el bosque más en particular, pues está en manos de particulares. Es el caso de Guipúzcoa, con cerca del 80% de la superficie está en manos de particulares. Los particulares están integrados dentro de una asociación de propietarios forestales, que es la que intento dirigir yo, formada por una junta de propietarios, etcétera, etcétera. Existen 3 asociaciones en los 3 territorios de la Comunidad Autónoma Vasca, y nosotros, dentro de lo que es el bosque, con ese 80% de la superficie, sí podríamos distinguir o hablar de diferentes tipos de bosque, ¿no? La mayor parte de nuestra actividad se centra en el bosque productivo, porque está en manos de particulares con una superficie pequeña que desean de alguna manera rentabilizar la inversión que realizan en el monte. Entonces nosotros hacemos un apoyo técnico de cara a conseguir esa rentabilidad, sin olvidar, por supuesto, que dentro de ese 80% de superficie que está en manos de particulares existe no solo el bosque productivo, y existen otro tipo de bosques que con una función principalmente conservacionista, en la cual lo que puede ser producción está en un segundo plano, y que también son montes de particulares, y de hecho, bueno, están sujetos a unas regulaciones que la propia administración fija. Podemos hablar de los encinares cantábricos en manos de particulares que están ahí y están haciendo una labor ecológica fundamental. El bosque productivo, por supuesto, también tiene esos otros aspectos productivos, productivos, quiero decir, de eso ya hemos hablado, sino de conservación. Todo árbol, por el mero hecho de ser árbol, cumple unas funciones ecológicas imprescindibles, ¿no? Entonces, lo que buscamos de alguna manera es mantener vivo ese afán repoblador de los propietarios particulares, porque no hay que olvidar la historia un poco de los bosques de Guipúzcoa, que fueron perdiéndose de alguna manera, y de hecho en principios de este siglo se hablaba de una preocupación por parte precisamente de la Diputación de que se perdiera el arbolado de Guipúzcoa, ¿no? Entonces, bueno, hay un aspecto productivo que yo creo que sí ha sido el que ha hecho de alguna manera fomentar esas labores repobladoras, y hasta encontrarnos en el día de hoy con un 60% de la superficie de Guipúzcoa cubierta de árboles, ¿no? Y creo que es un tema muy importante. Bueno, ese 60% destaca evidentemente el territorio histórico guipuzcoano, dentro de la media europea también está en una posición privilegiada en esta materia indudablemente, y habrá tiempo para hablar sobre cuánto de particular tiene la montaña, cuánto de público, porque un ciudadano cualquiera puede andar pensando que está caminando o transitando por un sitio público y natural cuando también tiene su propietario, y habrá tiempo para debatir sobre eso. Pero, ¿qué labor conservacionista puede realizar una arqueóloga, o en qué se fija una arqueóloga, María José Yarte, en el monte, en los bosques? Bueno, nosotros fundamentalmente lo que nos dedicamos pues, a través de la arqueobotánica es a averiguar cuál fue esa historia de los bosques. Evidentemente, a lo largo de la prehistoria, tanto las condiciones climáticas así como las orográficas sí han sido las mismas que las de ahora, pero evidentemente las climáticas no. Entonces, pues el bosque como ser vivo se adapta a esas condiciones climáticas. Entonces, nuestra función es intentar averiguar qué evolución ha habido a lo largo de ese tiempo en el bosque, de qué forma ha podido influir el hombre en él, y asimismo también ver cuál ha sido el proceso para llegar al estado del bosque que tenemos hoy en día aquí. ¿Viviste esa evolución? ¿Se puede decir que estamos mejor, peor?
se pueden sacar datos. Jorge, me imagino que la Diputación también manejará sus estudios, tendrá sus datos. Hay distintos inventarios forestales que se realizan. Sí, ¿Qué se puede decir? Indudablemente, sí, Numéricamente. nosotros desde su plano, tanto de la Administración Forestal como desde la asociación y el concepto del monte, pues moderno, hablando moderno, de 200 años. Para aquí no vamos a remontarnos a otras épocas, por supuesto, ¿no? Entonces, lo que no cabía es que sí, históricamente se conoce, y yo creo que cada vez es más divulgado, pues el gran uso que ha hecho el hombre, que ha hecho la sociedad, una sociedad como la de este país, pues en estos últimos, podemos decir tranquilamente 500 años, de los recursos primarios que da el bosque, el recurso madera como muy importante, el recurso pastos, el recurso pues canteras, los recursos de las leñas, de las grozas, de los helechos. Eso está muy consustancial a una densidad de población que siempre ha sido importante, por supuesto no como la de estas épocas, pero siempre han sido unos territorios muy utilizados, sobre todo los territorios costeros de Guipúzcoa y Vizcaya. Entonces, existen datos, existen inventarios de finales del 18, con una estrategia para ver precisamente el tema del valor de la madera como una estrategia de material de construcción y concretamente de construcción naval. La primera administración forestal, digamos, es la de la Marina. La Marina custodia los montes pues precisamente por ese interés estratégico, y hay unos inventarios de esa época. Entonces podían verse que los montes estaban en gran medida desarbolados y la Marina tomaba mucho interés en hacer que precisamente de especies como el roble, haya, castaño, fresno, nogal, que eran las especies más demandadas por ellos para la construcción, pues estuvieran bien custodiadas, muy cuidadas, que no se pudieran cortar, etcétera, con unos sistemas hasta muy represivos en el momento de los aprovechamientos. Pues, y esto nos da un índice, y leyendo ordenanzas, y leyendo datos y cosas que se ven, nos da un índice de por dónde iba entonces los usos y por dónde iban las posibles fallas. Anteriormente a esto incluso, y por eso me está refiriendo pues a los siglos XV y XVI, concretamente el 16 para adelante, pues vemos la inquietud de las propias juntas, las juntas generales, los diversos municipios, las propias diputaciones, pues tomar cartas en el asunto tratando de fomentar el arbolado, las repoblaciones. Es decir, se estaba, con esto se está indicando el gran uso que se hace de ese espacio. Y es que, claro, la sociedad rural, que hay que pensar que entonces la sociedad rural tenía un peso específico mucho mayor que la que puede tener ahora, pues habitaba y vivía alrededor del monte. O sea, esto es así de claro, ¿no? Entonces, bueno, esto deriva, por un lado, nos viene a dar una noticia de cómo estaban los montes, veniendo un poco a una época más reciente, pero que ya son muchos años, precisamente el primer congreso de Oñati de Escudazunza, el año 18, había una ponencia forestal, Gorrieta, y evidenciaba que el 60% del territorio de Guipúzcoa y Vizcaya estaba desarrollado. Es una superficie muy fuerte la que está desarrollada. Muy lógicamente, por los usos que se hacían de las explotaciones de madera y luego los usos que había de unas necesidades, unas demandas de pasto para un ganado que era la base de la economía rural. Entonces eso, el año 18 era así, es decir, que eso parece que son fechas todavía como muy recientes. Pues van cambiando las cosas y ya ya después de la guerra, de la última guerra de la guerra civil del año 36-39, pues cambia con lo que es la industrialización, en los años 40 y tantos, sobre todo ya 50 y tantos, pues hay un cambio radical en la economía, en la sociología del país, y entonces, bueno, se empieza a haber una industrialización importante y hay un cambio sustancial que se da en los usos, en el sentido de que empieza a haber una mano de obra que estaba antes asentada en el caserío, que es la que se destina y va de manera importante a trabajar a la industria, dejando espacios sin utilizar, y esos espacios son los que han dado lugar, como ha dicho Fernando, en un territorio donde es privado en un porcentaje altísimo, pues da lugar a unas tierras, unas veces eran prados, otras manzanales, otras veces podían ser tierras de cultivo un poco alejadas, que dejaban de cultivarse porque no tenía sentido, no tenía rentabilidad, etcétera. Y entonces eso están dando lugar a aprovechamientos y a plantaciones de forestales.
El tema concretamente del aprovechamiento forestal y la plantación forestal, a su vez no es que sea de estos últimos 50 años, viene de antes, es decir, en este país se han hecho intentos ya desde hace 150 años, podríamos decir, con introducción de especies, pues por esa inquietud y ese interés, digamos, de tipo productivo, pues porque la sociedad, aquí, la sociedad donde formada, en este caso por todos, digamos, de los propietarios del suelo y pequeños industriales, la industria aquí ha sido una industria siempre muy pegada al terreno, así una industria que procedía de eso, pues también venía de la industria de las ferrerías, industrias de un laboreo pues a un nivel de no muchos operarios, es una industria modesta. Entonces esto está dando ya el siglo pasado la madera como necesidad para esos usos de ferrerías para obtener carbón y tal, pero a su vez viendo otros destinos posibles en la construcción, etcétera, y eso ha hecho que ya del siglo pasado empezaran a introducirse aquí especies y ver cómo funcionaban, etcétera, ¿no? O sea, esa inquietud se ha dado. Entonces eso, estamos en un país en un sector muy dinámico, con una cultura, digamos, forestal arraigada en el medio de muy antiguo y un nivel cultural forestal muy alto que choca y contrasta, digamos, y llama la atención respecto a otras zonas que las conocemos en el resto del Estado. Efectivamente, pues en Cataluña hay grandes zonas donde hay una cultura cívica importante, donde hay unas asociaciones forestales más antiguas todavía que las nuestras, pero quedan más limitadas y más a una zona determinada. Además, lo que aquí el sentimiento es muy generalizado. Y entonces ese tema está muy, y de ahí viene pues que las diputaciones y tal son temas que hayan implementado desde su inicio, por lo menos desde finales del siglo pasado. Preocupación por conservar esa masa forestal. Me apasiona, no sé si coincides con ese minucioso análisis, esa exhaustiva evolución que nos ha presentado Jorge. Lo pregunto porque no sé yo si en esta evolución también de nuestros bosques y de nuestra masa arbórea hay evoluciones desde según el punto de vista que se mire o es objetiva una y única. Lo que sea, hay un momento en el cambio en la historia del hombre que es fundamental, que es el paso de la economía de recolectora, depredadora, en la que fundamentalmente la economía se basa en la caza y en la recolección, al paso de economía productora, que es cuando ya el hombre empieza a producir sus propios alimentos. Y entonces ya empezamos con la introducción de la agricultura y de la ganadería. Entonces, hasta ese momento, digamos, la evolución de las comunidades vegetales serían una dinámica, pues más o menos basada según los condicionamientos naturales y climáticos fundamentalmente. A partir de ese momento, que acá se ha dado el neolítico, ya el hombre interfiere en esa evolución del paisaje. Tenemos que más o menos coincide en el País Vasco la introducción de la agricultura y la ganadería, coincide en lo que se llama el óptimo climático, un periodo dentro del Holoceno que se desarrolla a partir de 6000, que es en el momento en el que se producen las mejores condiciones climáticas posibles para el desarrollo del bosque. Se calcula que habría más o menos una temperatura 3-4 grados más elevada de la que tenemos hoy en día. Y las condiciones de humedad también eran muy favorables. Entonces, en ese momento de expansión del bosque, que es cuando en teoría en nuestros análisis tenemos que, por ejemplo, obtener los máximos porcentajes de polen arbóreo o de restos de vegetales arbóreos, etcétera, nosotros encontramos esos elevados porcentajes, pero encontramos asimismo ya elementos de deforestación. Es decir, que ya el hombre, con sus necesidades de pastos para el ganado y sus necesidades de campos para el cultivo, ya empieza a interferir en esa evolución del paisaje. Y entonces da lugar a que ya se empiezan a producir cambios incluso en la evolución del mismo paisaje. Evidentemente la climatología condiciona. Hablas de ese periodo bastante anterior a esos 200 años que mencionaba también Jorge. Estamos hablando de épocas bastante, o hace ya mucho tiempo pasadas. Hablabas de 4 o 5 grados más de los que tenemos ahora. Ahora nos viene el efecto invernadero. Parece que también la temperatura, la media, va a subir en el conjunto del planeta Tierra y que la deforestación va a ser mayor. No sé si es una contradicción. Hombre, es que ahí ya, hoy en día, y ya es lo que pasa en cuanto el hombre se volvió productivo y afecta en el paisaje, o sea, ya no es solo la respuesta a la naturaleza a esos cambios climáticos, sino que ya la naturaleza tiene que responder a esos cambios climáticos más a la interacción del hombre sobre ella. Y entonces eso es lo que ya puede condicionar que haya un mayor proceso de deforestación, etcétera.
Asimismo, en una región que tiene un tipo de clima, si hay una temperatura más elevada, las especies que en ella habiten también se modificarán, incluso pueden variar según la zona. La presencia del ser humano que siempre condiciona, ¿no?, nuestra naturaleza. Cuando hablamos, Fernando, de bosques, ¿estamos hablando más bien de algo ecológico, de algo natural, o también los intereses socioeconómicos están ahí porque existen y priman ante lo ecológico? Todo aquí va unido, ¿no? Hay que buscar el equilibrio entre todas las partes para que la cosa resulte bien, ¿no? No cabe duda de que un árbol es un árbol, como he dicho antes, y un árbol tiene madera que se puede vender, y un árbol absorbe CO2 con esa madera. O sea que el aspecto ecológico va unido al aspecto económico. Nada que no tenga, vamos a decir, un atractivo hacia los hombres, porque como bien ha dicho aquí María José, el hombre es el que está interviniendo, y el hombre interviene, y no nos vamos a engañar, por lo que más le mueve son los efectos económicos. Entonces, lo que me parece positivo es que ese movimiento que pueda ser económico tenga, aunque no lo quiera el hombre, unos aspectos ecológicos muy importantes. Y ese es el tema de la actividad forestal. Yo no encuentro ninguna actividad del hombre que, aun teniendo un aspecto económico, tenga tantos aspectos ecológicos importantes para el conjunto de la sociedad. Pero en este caso no debería ser al revés, es decir, es un aspecto ecológico que se ha convertido en económico. ¿Un aspecto ecológico que se ha convertido en económico? Pregunto. Igual no lo sé. Yo te digo, es muy difícil de separar los dos aspectos, ¿no? Aquí es antes el huevo o la gallina. El árbol está ahí. El hombre, desde que es hombre, ha utilizado los árboles para hacer una canoa. Y eso es un aspecto económico para aquel tiempo. Hoy por hoy se utiliza para otras cosas que son indispensables. El que podamos escribir una carta es indispensable que alguien utilice la madera. Eso es de cajón. En definitiva, son los dos lados de una misma moneda. Efectivamente. Sin duda, eso es que es así, es decir, efectivamente el hombre es para vivir, subsistir, y cuando estamos hablando del hombre no estamos hablando de nivel individual, es que la sociedad entera requiere y demanda los recursos naturales, eso está claro. Y entonces una vez al ir a demandar y al ir a utilizar los recursos naturales, está interviniendo, lógicamente. Tan es así que ahora mismo pues ya está totalmente quitando lo que puedan entenderse zonas que a su vez el hombre y la sociedad pues pueda establecer como unas grandes reservas o unos grandes reservorios de una índole pues estrictamente científica, conservacionista, etcétera, donde se toman medidas, se hacen protocolos de no actuación, de tenerlos como testigos para lo demás. Prácticamente toda la paz de la tierra está intervenida en mayor o menor grado. Y es así, o sea. Y a su vez otra matización, y es que en zonas, y estoy hablando, me estoy diciendo ahora para hablar aquí en un país como este de 500, 700 años, donde estamos, y de todos estos del neolítico, que está con el pastoreo. El pastoreo ese que estamos viendo en Aralar, en las zonas de pastonería altas, donde indolente ahí habría, hasta la misma punta habría hielos climáticos, y el hombre al establecerse ahí, los desmonta para establecer las zonas de pasto y establecerse. Y además esos son los vestistas que María José perfectamente es la experta en ello, los que ven y los que nos delatan todo eso. Desde ese momento se está interviniendo en esa faceta. Y claro, ese equilibrio, esa manera de demandar ese tipo de usos es lo que nos va a dar el condicionante este hacia adelante. De modo que ahora ya nos vamos a encontrar, como de hecho tenemos, hay hielos que han estado intervenidos, que en este momento aparentemente a los ojos de un profano que no vaya a analizar mucho lo está viendo como muy naturales, y en eso tenemos muchísimas hectáreas, incluso de las 17.000 hectáreas de hielo hay muchas, son esos hielos trasnochos con esas formas de candelabro tan bonitas y tal. El gran público piensa que eso es natural, que no está tocado, que no está intervenido, incluso que es natural de nacimiento, y muchas veces son plantaciones esas. Entonces eso, en este momento es como si estuviéramos viendo una foto de un relicto que en este momento no se está utilizando, pero que se ha estado carboneado. Para el carboneo se ha estado haciendo, la figura del trasnocho es un invento, digamos,
de esa sociedad económico-rural que la hemos tenido aquí tan presente y que no se da en otras muchas zonas, y es, por ejemplo, en un haya, tratar de conseguir que en haya que tiene un turno de 200 años para obtener el producto final, el del haya, la madera que nos pueda dar, pues es el hombre que inventa ahí el tener cada 15 o 20 años un aprovechamiento simplemente haciendo un trasmocho. El trasmocho va a dar una serie de brazos en este candelabro y cada 15 años puede cortar unos cuantos del mismo árbol sin que el árbol sufra, sin que el árbol muera, y entonces va teniendo una cosecha que son, en este caso, de leñas para hacer carbón, o leñas para su consumo. Esa intervención que ahora mismo yo la he conocido personalmente, yo sé esa faceta, la he conocido, pero ahora no se ve, no se estila, nos está dando un tipo de monte que en este momento nos estamos planteando la regeneración de ese monte, ¿cómo hay que hacerla? Pues hay que intervenir. Si es un monte intervenido, para seguir haciendo algo, tienes que intervenir. ¿Y la intervención en qué puede consistir? Pues en unos casos será, si está muy cerrado, tener que aclarar para que haya una diseminación, si no está muy agotadas las cepas, una diseminación natural y encuentran un suelo soleado y ahí pueda venir una planta proveniente de semilla. En otros casos, si el tema está muy espaciado y tendremos que igual escarificar el suelo y ayudar con una siembra, pero habrá que intervenir siempre. Es decir, lo que mucha gente piensa que esos ayudos, pues no habría que tocar y que dejarlos, esa decisión puede ser válida pues para un periodo relativamente corto, un periodo que igual nos va a trascender a nosotros. Es decir, nosotros podemos ver esos ayudos y no nos va a pasar nada y nos vamos a morir todos los que estamos en este momento en la faz de la Tierra y esas hayas no van a desaparecer. Pero en un periodo igual de 100, 200 años, esas hayas desaparecerán. Pues si no hay una renovación, esa renovación con una actuación. Entonces, claro, es una nueva intervención para conservar. Desde esa misma línea intervencionista se han plantado en los últimos años los pinos también en Euskadi, que tanto han dado que hablar, que tanta polémica han generado. No, yo creo que los pinos no van con este sentido, es decir, los pinos van claramente con un sentido productivo, ocupando un espacio que estaba ahí y valorando una alternativa respecto a otras especies que pudieran haber. Es decir, que yo aquí por ejemplo traigo un dato que se ha dado en el Servicio Forestal de la Diputación cuando se crea el servicio, va a ser el año que viene 100 años, se crea el servicio y aquí gusta está, pues yo decía el año 18, si la ponencia está después de la ficha de Oñati el 60% estaba desarrollado, pues yo soy orden estaría desarrollado. Entonces se plantea el ir a unas repoblaciones. Entonces aquí se hacen ensayos en Guipúzcoa en 100 montes de 30 y tantos ayuntamientos y se plantan del orden de 600 y pico mil plantas, estos eran, pues del orden, estos podían ser unas 600 hectáreas, 500 y pico, 600 hectáreas, de un montón de especies. Para ver, fíjate cuáles iban mejor. La que más se pone en cuenta antes es el pino silvestre, el pinaster, el iquimea, el insignis, se pone en un tercer, cuarto lugar, se pone el Pinus extensa, el aricio strata, el calábrica, corsicana, Pinus extensa, son Quercus rubra, Eucalyptus robulus, se lleva a plantar eucaliptus, aunque son 2.500 plantas nada más, Avis menziesi, en los Larix se ponen diversos robles, la robinia, y esto, con las pruebas que antes hemos dicho ya de finales del siglo pasado, donde se hicieron en Vizcaya, concretamente en la costa, en la finca de Prieta, de los donde ya está en Lequeitio, donde ya se trajo Pinus insignis de California, se trajo el Coprisma cocarpa, se trajo y donde se estaban viendo, entonces estaba tomándose una opinión tanto a nivel privado como incluso a las propias administraciones de qué es lo que podría ir mejor para ir a tratar de vestir esos montes. Lógicamente esta forma de actuar tenía un carácter ya como muy productivo, o sea, es decir, para entonces teníamos en este país fábricas papeleras que estaban establecidas, teníamos unas industrias que demandaban esta madera, estábamos saliendo aquí pues de las tres guerras carlistas, con lo que era todo el sistema de ferrerías había pasado a un sistema de horno alto, etcétera, o sea, había un cambio muy fuerte, ¿no? Entonces esta localidad tiene un contenido productivo importante, ¿no? Pues ya que hablamos de bosques, perdón, ¿querías añadir algo? No, si me ha chocado un poco la pregunta, ¿no? El pino insignis con el aspecto conservacionista que no tenían ese carácter conservacionista. Bueno, yo lo veo desde otro punto de vista y, bueno,
se ha criticado mucho al Timis Indis y yo creo que es más para exaltar que para criticar, ¿no? Yo quería hacer mención al paso, ¿no?, de manos públicas a manos privadas, cómo se produce. El tema es que es curioso, y en la revista nosotros editamos, además me ocupé en el Guetta de coger el archivo y ver un poco, ¿no?, porque siempre hayamos oído, pero si allí venían los nombres de nuestros posteriores socios, los que tenemos ahora. Y entonces era el tema del endeudamiento que tenían los ayuntamientos, motivados por las guerras carlistas, las guerras que eran constantes en el siglo XIX, o hubo varias, y entonces el ayuntamiento tenía que costear esas guerras, ¿no? Entonces era un documento muy curioso, lo tengo publicado en la revista, y aparecía la deuda que tenía el ayuntamiento, 80 y pico mil reales, o lo que era en la moneda de aquel esto, y era la relación de propietarios a los que se había vendido terreno comunal para hacer frente a la deuda. Entonces, claro, propietarios particulares que tienen un arbolado, aprovechan ese arbolado para resarcirse de lo que han adelantado y luego lo dedican, como decía antes Jorge, pues a lo que era más inminente, que era comer, pues el pasto, etc. Total, nos llevamos una superficie desarbolada. Entonces, ya estamos en la otra situación, ¿no? En manos privadas, y ya no hay una política de una administración que diga, voy a empezar a repoblar. Entonces, ¿cuál es la manera de alguna manera incentivar al propietario que invierta en el monte? Pues tenemos la suerte de que aparezca con esas pruebas una especie, en concreto podría haber sido otra, pero en este caso el pino rayata, que funciona maravillosamente aquí, porque California y esto pues está a la misma latitud, las condiciones ecológicas son similares y funciona pues muy bien. Y hay una demanda importante de madera por las industrias que ya están instaladas. Lo que se consigue de esa manera es que aparezcan 20.000 propietarios manos a la obra a repoblar los montes que estaban vacíos. Entonces, el decir, efectivamente, el componente productivo del pino rayata es innegable, pero desde el punto de vista de conservación habría que hacerle un movimiento, porque es la única efectivamente, la única especie que ha podido movilizar a esos propietarios particulares. Porque el allá la conocía todo el mundo, pero claro, tardan. Está muy bien, pero no hay nada ahí que rascar de cada un propietario. Entonces, bueno, hemos encontrado un árbol, y al final es árbol, y al final cumple todas las funciones ecológicas de un árbol. Y además, pues bueno, le incentiva a un propietario particular. Por tanto, eso de decir, el pino rayata no conservacionista, habría que matizar. Por eso quería yo intervenir y decir que, bueno, efectivamente yo creo que una vez, igual en este país algún año o algún siglo de estos, igual se reconoce el papel que ha tenido el pino rayata. Sí, no, yo me está refiriendo a la motivación. La motivación es que no se puede pedir de un privado que anteponga unos intereses que hoy, además, hoy, y no desde hace mucho tiempo a esta parte, sobre todo con el boom de la cumbre de Río y tal, pues se están todavía explicitando, y es más de conocimiento general y público los aspectos de biodiversidad, de conservación y tal, está mucho más. Pero eso que hoy, pues ya se podría hasta iniciar, si hubiera un sentido político y respaldado con unas dotaciones económicas para poder dar solución a muchos temas de estos, en su día tenemos que ponernos en esas épocas, cuáles eran las necesidades territoriales y cuáles eran las posibilidades que había de hacer frente a esto. Fernando se refería a la pérdida de los comunales por las guerras carlistas. Concretamente en Guipúzcoa se perdió más superficie comunal al tener que vender para hacer frente a una guerra que era la guerra de la convención. El 20% de los comunales de Guipúzcoa se privatizaron para hacer frente a los pagos de la guerra de convención de finales del siglo XVIII, primeros del XIX. Y eso hace que haya municipios enteros que no tienen un metro cuadrado de monte público. Coitia, Jaén, El Goibar, etcétera, todos se han privatizado en esas épocas. Entonces nos quedan públicos el límite con Navarra, el límite con Álava, son montes pues más pendientes, son montes donde va el carácter comunal, del uso comunal, cuando llega el pastoreo más vinculado, donde la sociedad rural permanece más así, donde en primera instancia en general son menos productivos, en el sentido que son más pendientes, son más pedregosos, menos suelo, etcétera, más intrincados, de las zonas llanas, más de colina, más medias, son las que han sido privadas desde hace mucho tiempo, pues son las que están dando Indudablemente, Jorge, Fernando, María José, sean públicos, sean privados, sean pinos, o sean hayas o robles,
son nuestros, ¿no? Son donde vivimos y los necesitamos como lo que más, ¿no? Porque realmente hay que amar a nuestra tierra. Y así nos lo recuerda la Orquesta Sinfónica de Euskadi de Nico Berchundi en una canción, Hoy Luz, Hoy Luz. Bueno, continuamos entonces. Seguimos un poco en esta línea, pero como quiero meter otra canción y llevamos algo más de media hora grabado, entonces serían dos apartados ya más breves, igual 10 minutos canción y otros 10 minutos ya de salida, despedida. Entonces voy a empezar ya a grabar preguntándoos por la figura del bosque. ¿Cómo se conoce el bosque? ¿Es algo terrorífico, es algo místico, es algo maravilloso? ¿Tiene un poco de cuento el bosque? Un poco quería lanzar esa pregunta. ¿Comenzamos entonces? Bien. ¿O pensando? Sí, no, eso es en la idea. sí, sí, Porque paranoia de la idea o... sí, no sé, ¿a qué te refieres exactamente de, no, místico? Sí, místico y místico, la duda, claro. que cuántos cuentos nos han hecho en relación al bosque Siempre, y siempre ha sido un poco una figura de cuento, ¿no? Somos una sociedad que vive de cara a... Benito Lerchundi de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, como no, y seguimos con el bosque, una figura, no sé si mística, misteriosa, de cuento, maravillosa. ¿Qué es el bosque, en definitiva? Esa visión que das, pues es la parte, la esencia, esa poética y mítica que tiene y que de hecho pues la siente cuando alguien se encuentra a gusto en ese espacio, pero se encuentra a gusto hasta el propio trabajador y el propio, no digamos, el pastor se ha hecho muy, y la pastora todavía mucho más, se ha hecho mucho más idílica esa figura, ¿no? Pues es que la persona, el hombre en general, se encuentra, se eleva, en cuanto se eleva y pasa de la superficie llana y acude y va. Nosotros siempre tenemos la referencia al monte como algo que va en cumbre, tal cual hay que molestarse en subir, que tiene que es empinado. Otras zonas, estamos hablando de Castilla, podríamos hablar, y monte en Castilla serían las zonas de encinas, que son zonas llanas, y que están coexistiendo con zonas de cultivo, etcétera. Aquí no está así. El monte siempre supone un elevarse, un subir, un dominar desde ahí unos espacios, desde tener, pues todo eso al hombre yo creo que es positivo y ha sido histórico y ha sido siempre, y ahora mismo, aunque estamos en una sociedad muy urbana y muy materialista y tal, le supone ese elevarse, le supone esa pequeña sublimación, yo creo que el sentimiento existe, o sea, eso es claro, vamos. Pero si me permite lo digo también porque a veces hablamos de monte y aparece más una idea de aire libre, y sin embargo el bosque entre troncos, entre hojas, tiene un poco más de oscuro. No sé. de oscuro, yo creo que más de origen, ¿no? Raíces, todo, ¿no? Yo creo que es de donde venimos, y lo que hemos hecho ha sido tristemente destruirlo, ¿no? En muchos casos, y sobre todo los asentamientos urbanos. Lo que queda y ver un bosque que te digan, pues esto, aquí no ha entrado el hombre, todos estarían seguros, si hacen una encuesta, estarían encantados de entrar, ¿no? Y ver pues lo que es la vida, porque en todas sus facetas, porque en el bosque convive todo tipo de vida, ¿no? De los pájaros, de los insectos, los que no ves, lo que ves, ¿no? Los hongos. No vamos a hablar ya de los hongos con toda la mitología que tiene de sus casitas, ¿no? Yo creo que es el origen de la persona y donde yo creo que el hombre en sí se encuentra en su sitio o por lo menos recapacita que ha perdido ese sitio, ¿no? Y si no me ha perdido ese sitio, ¿qué dice José? No, que bueno, que desde el punto de vista de la arqueología, evidentemente, todo ese mundo de la concepción y demás que podían tener los prehistóricos del monte se nos escapa, porque incluso tenemos el registro material que nos encontramos, pero evidentemente el hombre dependía del medio, o sea, utilizaba el medio de una forma muy importante, mucho más de que quizás de lo que nos podamos pensar. Normalmente en un yacimiento arqueológico, claro, sobre todo más en nuestra orografía, pues se conservan los restos materiales que son, digamos, menos perecederos o que no perecen, como puede ser por industria lítica, cerámica, etcétera, etcétera. Y claro, hay un montón de información que no podemos recuperarla porque esos restos no se conservan. Y coinciden fundamentalmente, la mayor parte de ellos, pues con estos restos fundamentalmente vegetales.
Entonces, pues muchas veces, como eso no te sale y desconoces qué podía haber ocurrido, pues te olvidas. A veces podemos tener esto que te olvidas de qué necesidades podían tener o qué podían necesitar de ese bosque que no se nos conserva hoy en día. Entonces, pues quizás un ejemplo, como todos habéis oído hablar, este hombre del Neolítico que se conservó congelado en los Alpes austriacos. Claro, es un hallazgo excepcional, el hombre se congeló nada más morir, entonces se conservó su vestimenta y todo lo que con él llevaba. Entonces era un hombre que, estamos hablando del Neolítico, ya hace unos 4.000 años antes de Cristo, y se estaba ganando por una zona totalmente alpina, adaptado evidentemente al frío que tenía que hacer la época, porque el hombre pereció y automáticamente se congeló. Si hubiera sido en verano, pues hubiera descompuesto y ya se conservó tal y como va. Entonces, claro, para andar con esos fríos, esas temperaturas, el hombre tenía que estar adaptado a. De lo que llevaba encima, pues sí, llevaba una chapa alimentada, llevaba un puñal de siles, con lo cual se conservaba el puñal de siles allá. Claro, nosotros en un yacimiento normal, ¿qué hubiéramos encontrado con un poco de suerte? Pues igual los huesos del individuo y hubiéramos encontrado pues la chapa alimentada y el puñal. En este caso excepcional que se conservó todo el individuo, por ejemplo, simplemente el puñal ya llevaba el mango y la zona del puñal hecho con fibra de fresno. Encima llevaba, encima de toda la ropa de piel que llevaba una especie de capa fabricada con fibras vegetales solamente pensadas a la altura del cuello. Pero es una capa que hoy en día, incluso a principios de siglo, no la encuentran en algunas zonas de Alemania, que algunos campesinos, porque te pones eso y es prácticamente impermeable, no moja. Aparte de eso, llevaba una especie de cuencos cilíndricos que estaban hechos con corteza de abedul, que habían hecho un corte longitudinal y transversal, habían sacado, y eso lo llevaba como contenedores, pero contenedores de que, claro, no se te ocurre pensar, ¿cómo va a andar hoy en día uno por esas alturas y con ese frío si no lleva el forro polar de turno y con su muelle impermeable? Pues ahí lo que llevaba eran las brasas del hogar. La llevaba conservadas en una corteza de abedul redonda. En las brasas del hogar había varios tipos, incluso llevaba hojas de arce con las que poder prender esas yescas. O sea, él llevaba su aguja para coser, entonces lo que es el traje de piel estaba perfectamente cosido con fibra animal, con músculo y demás, pero se veía que en alguno de sus andanzas por la zona pues se le produjo un descosido. Directamente pues se fue al avellano que encontraría más cercano, recogió unas tiras y con eso se recosió el traje. Total, que el hombre, nosotros en unas circunstancias normales, en un yacimiento, hemos encontrado en los restos óseos una chapa alimentada, unas puntas de flecha y un puñal de siles, pero encima llevaba la utilización de casi 16 especies distintas de vegetales. Nos quedas un poco Pero es que se nos olvidamos, el calzado, no, andaban con calzado de cuero, pero claro, andar con calzado de cuero por los Alpes, con suelas finas y demás, llevaba el calzado de cuero acalzado con heno. Y se han hecho pruebas y evidentemente ese heno es un efectivísimo aislante, con lo cual esto lo llevaría bastante más calentito que lo que nos ponemos hoy en día. Entonces, claro, esa idea se nos olvida. ¿Por qué? Pues porque por desgracia no se conserva. ¿Qué utilizarían de la madera? Pues eso, pues para hacer utensilios de materiales normales de todos los días. Pero claro. ¿Y los medicamentos? Y los medicamentos, por supuestísimos, porque hay un montón de ejemplos de que se han hecho curaciones y con incluso fracturas, perdón, que hoy en día exigen operaciones muy importantes y han sido fracturas que se han curado y tal, y evidentemente esa persona tuvo unos dolores y tuvo no sé qué, y eso se ha hecho. Trepanaciones del cráneo, que hoy en día el individuo estaría metido en la UBI. Para que no hacen esto, en trepanaciones, que se ha visto cómo se ha hecho la trepanación al individuo, cómo esa trepanación, el propio hueso ha regenerado la recuperación del esto y el individuo pervivió. Algún tipo de calmante, algo para evitar las infecciones, algo, pero claro, eso no se conserva. Y entonces por eso muchas veces nos olvidamos de lo mucho que dependemos, incluso hoy en día, de todo este tipo de necesidades que nos ofrece el monte, el bosque, la naturaleza misma.
Bueno, desde luego, yo preguntaba por lo místico y me ha dejado un poco anonadado, ¿no? Con toda esta descripción de ese hombre del Neolítico. Y si eso ocurría hace, pues, 6.000 millones de años, hoy en día tenemos bosques como el de Oma. Sí me gustaría hablar del bosque de Oma de Agustín Ibarrola. No sé qué se podría decir al respecto, ¿no? ¿Qué opinión tenéis? Si lo habéis visto, al menos. No sé si lo habéis visto Yo personalmente sí lo he visto. No, ahora últimamente no, lo vi hace ya una serie de años. Es una manifestación de, pues eso, muy moderna, muy al uso, una manifestación cultural y en un monte y sobre unos seres vivos en este caso que son unos árboles. Es decir, eso es totalmente. Lo que pasa es que se me olvidó antes de empezando a hablar, es decir, casualmente coincide, y ahí está el problema, y es donde aquí se junta, yo creo, viene muy bien la pregunta que haces, se junta muy bien el concepto este que tenemos desde una sociedad, insisto, urbana, frente a lo que estamos, al momento de realizar cosas a la naturaleza, que muchas veces hacemos uso de esa naturaleza de una manera, pues como muy sencilla o sin mucho análisis. Entonces, el único problema que haya existido y de ahí está derivado, pues que es que está representado todo eso, pues en unos árboles y en unos pinos que son privados. Y hay una línea de conflicto, o sea, y entonces, no sé, la sociedad, si a eso le da mano, tiene que anteponerse públicamente, digamos, que en parte ya se le dio esa solución, pero a su vez parece ser que había algunos árboles que no estaban protegidos o que no estaban indemnizados, o sea, es del conflicto. ¿No? Ahí viene un poco la relación un poco más privado, no privado, el monte. Sí, bueno, sí. es que el caso este, bueno, ha dado para escribir mucho, ¿no? Y ha escrito de todo tipo de personal, ¿no? Aparte de la figura de Alberto Ibarrola, de todo eso, hay un tema de posicionamientos de políticos, como se quiera, al margen. ideología. Bien, ahí yo lo he visto, no lo he visto en vivo. A mí las pósters tenemos muchísimos, a mí en principio me parece muy bonito, muy bonito. Pero no quita que pueda parecer a algunos incluso pretencioso ir a darle color a la naturaleza, ¿no? Y es que luego oyes, pues, son pinos de cómo, han quedado bonitos, joder. El pobre pino con lo feo que era, ahora se han quedado bonitos. Luego pues decir, joder, vaya, es un poco eso, pretencioso por parte de Alberto Ibarrola ir ahí a dar color a la naturaleza, ¿no? Y por otro lado, efectivamente está el tema, bueno, no es de nuestra asociación, sí la asociación de Vizcaya pues tenía ese conflicto, ¿no? Y entonces, claro, ahí parecía que había, la cosa no fue muy clara, ¿no? No sé si Alberto Ibarrola, oye, Alberto, perdón, Alberto, nuestro presidente, Agustín Ibarrola, no sé, se le cruza el cable y coge una brocha y se pone a pintar. Eso tampoco es muy normal. Vamos, nosotros lo que nos parecía es que, bien, puede ser todo artista que seas, puede ser muy bonita las pinturas que realice, pero ahí hay una propiedad que no se puede pintar. Es como ir al chalet del otro que estaba, al caserío de esto, y decir, voy a pintar. Y es que es una obra de arte. Aparte, el árbol del ser vivo es una obra que no puede perdurar. Nosotros hacíamos además el comentario en la revista nuestra, es como coger un rebaño de ovejas y decir, bueno, las pinto, que han quedado preciosas. Pero no las van a esquilar o se van a mover, y entonces ya el conjunto ya no es como debiera ser, ¿no? O sea, es un ser vivo, y entonces es muy relativo, eso lo tiene que estar conservando, pues, y luego ya vienen todos los problemas derivados por el aspecto inicial que hemos dicho, pues bueno, ya no. Pero en un principio, cuando tardó el primero que decía Jorge, que era árboles que no habían sido ya, porque bueno, la acción de Agustín Ibarrola fue una expropiación al final, porque llega a la administración y dice que es muy bonito y le dicen al señor, a usted es propio. Y quedan unos árboles que no están expropiados. Y este señor los tira. Bueno, y aparece en primeras páginas de los periódicos, bueno, esto ha sido el desastre, en este país no se respeta nada. Hombre, habría que empezar a ver quién respeta qué, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, que son otros temas, la obra en sí, a mí particularmente me gusta, pero me parece también eso pretencioso del intentar dar con la... No, es complicado, el tema es complicado por eso, porque al final lo puedes interpretar, y de hecho la sociedad lo ve así, es como una obra de arte, o sea, está muy bien, como no es una ciencia, que es una obra que puede ser temporal, etcétera.
pero que a su vez no es más que el comienzo de... En el mundo urbano lo tenemos mucho más atado y más amarrado, es decir, los grafitis son un arte y pueden ser unas manifestaciones y sin embargo hay un control de modo que no puedas hacer un graffiti en una pared determinada o en una cafetería, es decir, pero claro, cuando vas al medio natural espacio no tiene defensa respecto a eso, a no ser que establezcas o legisles o tal, cosa que tampoco nos gusta en estos momentos hablar de eso, ¿no? Y menos cuando estás contraponiendo aspectos artísticos, pero que puede pasar ese tipo de cuestiones. Es una anécdota, yo creo, que bueno, que ha servido para meditar sobre ello y que realmente y que puede ocurrir que haya eso nazca y se cree pues toda una escuela y que actúe en montes determinados preestablecidos y puede ser. O sea, la gracia en este caso ha sido de la manera más natural. Pero claro, que ahora los problemas que ha María José, no sé si quieres añadir algo más al No, respecto. la verdad es que han Ya. definido muy bien la situación del tema. O sea, una cosa es la manifestación artística que puede gustar y ser un rumba, pero claro, luego está el otro tema de la propiedad. Claro, evidentemente, si se hubiera hecho esto sobre una propiedad, pues igual el mismo Ibarrola, pues igual esto no hubiera ocurrido, claro, porque ya su propiedad, pues... Pero claro, el tema no es fácil de solucionar. Desde luego, por ser algo pues muy sui generis, pionero, extravagante, pues está llamando la atención. Recordemos y repetimos que ideologías al margen y que puede dar mucho que hablar, ¿no? Sobre todo por eso de lo privado, lo público, ser vivo, ser natural, se condiciona, se modifica la obra artística allí expuesta. Bueno, yo sí les puedo decir que sí he estado allí, lo he visitado y bueno, personalmente también llama la atención, me gusta, pero bueno, yo incluso ni sabía entonces también caer en todo este tipo de temas que estamos aquí tratando y que poco a poco tenemos que ir finalizando. Lo hacemos también pues con un árbol bastante especial aquí en Euskadi. Continuamos ya, vamos finalizando. Guernicako Arbola, vamos ya poco a poco, el tiempo se nos echa encima. No sé si queréis añadir algo más sobre los Si yo bosques. quisiera añadir lo siguiente, alrededor del Guernicako Arbola, es decir, del árbol Guernica, del roble. El roble es la especie forestal más propia de este país y sin embargo, como te dije antes, la que ha sido más desplazada por todas las utilizaciones territoriales del hombre, no hay que olvidar que así como las hayas se tienen que refugiar en altas latitudes, en unas zonas de exposición norte y en cota alta, en altura, pues ahí el hombre no está tan establecido. Pero en cambio las colinas y las zonas bajas y medias donde existía y se ha dado el rol en este país, pues son las que están ocupadas por las tierras de cultivo, por los caseríos, etcétera. Y los mejores robles estaban en las vaguadas y son los que se han utilizado más para toda la industria naval. Es decir, y en cambio, en la imagen que queda en la sociedad, es que el árbol por excelencia, el árbol natural es el haya, ¿no? Pues yo creo que habría que reivindicar este aspecto que el árbol por excelencia, el árbol natural, el más importante es el roble. Lo que pasa es que lo tenemos tan perdido que ni cuando nos acordamos de él. María José, no sé si quieres tú añadir algo más. Bueno, pues simplemente decir un poco que, acentando lo que se ha dicho, que la intervención del hombre sobre el bosque es desde muy antiguo, desde en el País Vasco desde 6.000 años en adelante ya se empieza a observar todo aquello. Y aparte de eso, bueno, pues que la incidencia del hombre sobre el tal puede condicionar luego lo que posteriormente pudo haber evolucionado o no evolucionado. Y respecto a lo que referente a lo que decía el Roble hace un momento Jorge, pues sí, o sea, aquí fundamentalmente lo que hemos observado es que en esas vaguadas y tal funcionaba lo que el roble mixto y el roble, y aunque también el haya está presente desde épocas anteriores, pero fundamentalmente en esas altitudes más bajas, o sea, aunque también hemos encontrado en altitudes bajas ayudas importantes, ¿no? Pero bueno, sí, el roble era lo que parece que predominaba más por la zona geográfica en la que nos encontramos. Fernando Paso, ha llegado la hora de despedirse. ¿Algo más que añadir? No, pues se nos ha pasado muy rápido el tiempo y lo único también pues reclamar de la sociedad urbana que que vea los montes de nuestros asociados que aunque tengan un componente productivo pues pueden ser
beneficios indirectos de los que se están beneficiando ellos mismos, que los tengan en cuenta y que sepan apreciarlo. Y que si visitan el monte, que lo visiten respetándolo. Sí, y no pinten mucho. Jorge Alcesibar, eskerrik asko. Zergatik. José Iriarte, eskerrik asko. Y Fernando Tazua, Julián, eskerrik asko. Eta zuei, herri errotiko entzule hori ere, eskarrak, gurekin izateagatik. Gracias, oyentes de Herri Errotia de Radio Popular, por haber pasado estos minutos entre robles, pinos y hayas aquí con nosotros. La próxima semana volveremos a estar, como siempre, a esta hora en Herri Errotia. Gracias a Eusko y Taskuntza. Eskerrik gabe, eskerrik asko, zorkara handi bat. Gero arte.